Ya, estamos en la última, habíamos visto ya de la clase número 15 y habíamos quedado acá en las identidades trigonométricas. Las identidades trigonométricas no son otra cosa más que una igualdad entre dos expresiones que son iguales y donde aparecen funciones trigonométricas, como el seno, el coseno, etcétera, razones trigonométricas, ¿ya? Entonces la primera más importante, o sea, bueno, no se las voy a leer todas. Seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado de un ángulo es 1, 1 más tangente cuadrado de un ángulo es secante cuadrado del ángulo, 1 más cotangente cuadrado del ángulo es cosecante al cuadrado del ángulo. Después, ¿qué cosa es la secante de un ángulo? Es 1 partido por el coseno del ángulo, la cosecante del ángulo es 1 partido por seno del ángulo, la tangente de alfa es seno de alfa partido por coseno de alfa, la cotangente es el coseno de alfa partido por seno de alfa, y claramente de acá se desprende, por ejemplo, que fíjense que la tangente y la cotangente, una es la inversa de la otra. Por ejemplo, si multiplicamos una cotangente por una tangente de un ángulo nos va a quedar un 1. Y a partir de ahí tenemos que la tangente es 1 partido por la cotangente de alfa. Estas que están acá, todas se pueden deducir, digamos, sabiendo el seno y el coseno y la tangente de la suma o de la resta de dos ángulos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estas que están acá, todas, a ver, voy a proyectarles el otro formulario al tiro. Todas estas que están acá salen a partir, se pueden deducir a partir de las fórmulas del seno y del coseno de un ángulo, que ustedes la tienen en el formulario que está bien completito, donde salen todas las fórmulas, todas las fórmulas aparecen acá. Por ejemplo, aquí tienen seno de alfa más menos beta, fíjense, que esto es seno de alfa coseno beta, si aquí al medio hay un signo más, o sea, si en seno de alfa más beta, acá también se repite el mismo signo más, por eso aparece arriba, por coseno de alfa seno beta. Si tienen seno de alfa menos beta, esto va a ser seno de alfa coseno beta menos coseno de alfa seno beta. Si tienen coseno de alfa más menos beta, eso va a ser coseno alfa coseno beta. Fíjese que aquí cambia, si fuese coseno de alfa más beta, esto sería coseno alfa coseno beta menos seno de alfa seno beta. Y si fuese coseno de alfa menos beta, eso sería coseno alfa coseno beta más seno alfa seno beta. ¿De acuerdo? Aquí también tienen la fórmula de la tangente de una suma o de una resta de dos ángulos. Aquí tienen una expresión donde pueden escribir, por ejemplo, seno de alfa más seno beta, seno alfa menos seno beta igual a esto, o tangente de alfa más menos beta, etc. Y aquí, por ejemplo, podrían tener una expresión, por ejemplo, de seno de alfa más seno beta es 2 por seno de alfa más beta partido por 2, o sea, seno de alfa más beta partido por 2 sería el ángulo medio, la mitad del ángulo alfa más beta, por coseno de alfa menos beta partido por 2. Y así, este formulario ustedes tienen obviamente autorización para usar todas las fórmulas, porque acuérdense que todo esto es online, entonces aunque yo les diga no pueden usarlas todas, pueden usar solo algunas, es absurdo, porque ustedes sus pruebas van a ser todas online, entonces, ¿ya? Bien, a partir de acá, por ejemplo, aparecen otras fórmulas como que seno de menos x es lo mismo que menos seno de x, coseno de menos x es lo mismo que coseno de x, así ustedes se pueden fijar que la función coseno es una función par, y la función seno es una función impar, por ejemplo, la función tangente es una función impar, etcétera, ¿ya? Entonces vamos a hacer una primera demostración. No me acuerdo si alcancé a hacer esta demostración la clase pasada. No, profe, no hicimos ninguna No demostración. alcanzamos a hacer ninguna demostración, perfecto. Entonces yo voy a copiar el enunciado, porque me resulta más fácil, no hay ninguna demostración más abajo. A ver, alguna demostración, déjenme buscar alguna demostración. Y esta que está acá, verificar, cuando dice verificar, esa que está ahí, ya, tenemos dos demostraciones para trabajar, entonces nos vamos a ir a la pizarra. Profe, nuestras pruebas van a ser con... Me cargan esas preguntas, porque son preguntas así como, más o menos, vamos a ver, ¿y cuántas preguntas son? No, si son con alternativa voy a mandar el desarrollo, que no me Eh, acuerdo de la última. Va a ser con alternativas. Aquí. Sí mandar el desarrollo. En este caso, sin mandar el desarrollo. Esta prueba que viene, digamos, Ya. Era eso, ¿no? con alternativa. Se dice, demuestre que
seno de x partido por 1 más coseno de x más 1 más, pero ustedes tienen que estar preparados para cualquier tipo de prueba, o sea, puede que yo les mienta ahora y después aparezca una prueba de desarrollo, así que ustedes tienen que estar preparados. Profe, yo soy de la mentalidad de, ¿Ah? yo soy de la mentalidad de haga la prueba como pueda, aplique todo lo que sepa Sí, y exacto. no se centre en un temario. No es más que, no, el temario ustedes lo tienen, esto entra todo hasta la clase del día, ustedes saben cuál es la materia. Lo que pasa es que en la forma o el formato de la prueba es donde a mí me preocupa que ustedes se preocupen tanto de eso, porque en el fondo ustedes tienen que concentrarse en que tienen que dominar todas las clases hasta la clase de hoy día. Que sea la prueba de desarrollo o que sea la prueba con alternativa, es un tema logístico, que da exactamente lo mismo desde la perspectiva que ustedes tienen que estar preparados para cualquier tipo de prueba. He dicho. Ya, continuamos. No, pero les adelanto que la prueba de la próxima semana es con alternativas. Cuando ustedes tienen que hacer una demostración, ustedes tienen que partir de un lado y llegar al otro, ¿de acuerdo? Normalmente uno parte del lado que tiene más elementos, como por ejemplo este que está acá. Entonces uno dice, bueno, esto es seno de x partido por 1 más, y lo copian tal cual, ¿cierto? Lo copian idéntico. Yo creo que este ejercicio lo hicimos, no sé por qué me resulta muy familiar. Ya, entonces, en este ejercicio en particular, fíjense que nosotros tenemos que llegar a 2 cosecantes. Siempre hay que mirar a dónde cosecante es 1 partido por seno de x, ¿no es cierto? Entonces, esto lo escribo aparte solamente para ir mirando a dónde tenemos que llegar, ¿ok? Entonces uno dice, bueno, hay que dejar todo en la función seno. Entonces, a partir de acá, por ejemplo, ustedes pueden decir, bueno, yo podría, por ejemplo, multiplicar en el numerador y en el denominador una expresión que sea en el fondo un 1, que sería, por ejemplo, y después voy a explicar por qué, 1 menos coseno de x partido por 1 menos coseno de x. No estamos cambiando esta fracción es la misma, con el único detalle es que estamos multiplicando por un 1. Un 1 que yo le llamo un 1 astuto, un 1 conveniente, por lo tanto no estamos cambiando la expresión, ¿de acuerdo? Y acá, partido por, lo vamos a dejar tal cual. Si ustedes se fijan, en este lado que está acá, se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador, ¿no es cierto? Y todo esto está partido por... ¿Y qué cosa es esto que aparece acá abajo? Sería 1 más coseno de x por 1 menos coseno de x. Esto es una suma por su diferencia. Nos queda 1 menos coseno cuadrado de x, ¿cierto? Y eso es seno cuadrado de... Correcto, exactamente. Y nosotros sabemos que, como sabemos que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1, si uno tiene 1 menos coseno cuadrado de x, va a ser igual a el seno cuadrado de x, ¿no es cierto? Entonces esto va a ser igual a seno de x por 1 menos coseno de x partido por seno cuadrado de x, que es esta expresión que está acá, más 1 más coseno de x partido por seno de x. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Si ustedes se fijan ahora, el seno de x se va con uno de estos. Voy a borrar acá arriba. Les va a quedar que esto es lo mismo que 1 menos coseno de x partido por seno de x más 1 más coseno de x partido por seno de x. Y claramente aquí podemos sacar mínimo común denominador, que es seno de x. Nos queda en el numerador 1 menos coseno de x más 1 más coseno de x, y obviamente se simplifican los cosenos de x, y nos queda 2 partido por seno de x, que es lo mismo que 2 multiplicado por 1 partido por seno de x. Y esto es lo mismo que 2 por la cosecante de x, que era lo que teníamos que llegar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, partimos de un lado y llegamos al otro. ¿Hay alguna pregunta? No, Pues profe, todo bien. estamos de acuerdo, ¿cierto? Estamos de ¿Sí? acuerdo. Ya, perfecto. Perfecto.
Ya, vamos a hacer otro que aparece dentro de los ejercicios que aparecen después. Dice, ojo que cuando dice verificar la siguiente identidad, cuando dice verificar, en el fondo es, no sabemos si es o no es. O sea, no es demuestre. O sea, sino es verificar si se cumple o no se cumple la siguiente identidad, que dice que tangente de teta menos secante de teta al cuadrado es igual a 1 menos seno de teta partido por 1 más seno de teta. ¿Ya? Puede que no se cumpla. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Intentando la demostración, y si partimos de un lado y no podemos llegar al otro lado, así como que uno huele que esta cosa no es correcta. Y si huele que uno es correcta, uno tiene que encontrar un ángulo teta donde esta expresión nos dé un número que sea distinto a este otro número. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos. Entonces, vamos a partir de este lado. Vamos a partir de tangente de teta menos secante de teta al cuadrado. Esto por definición cuadrado binomio, ¿no es cierto? Nos va a quedar tangente cuadrado de teta menos 2 veces la tangente de teta por la secante de teta más la secante al cuadrado de teta. ¿Sí? ¿Qué cosa es? A ver, nosotros sabemos por una identidad trigonométrica que ustedes las tienen que tener siempre a mano, que 1 más tangente cuadrado de teta es secante cuadrado de teta, ¿cierto? ¿Ya? Sí. ¿Nos servirá de algo? No sé, porque a lo más secante cuadrado de teta menos 1 sería la tangente de teta, entonces secante cuadrado de teta menos 1 es tangente cuadrado, pero resulta que aquí nos quedó más secante cuadrado de teta, no se simplifica nada. Entonces yo creo que lo que nos conviene hacer mejor es pasar todo seno y coseno. La tangente cuadrado, fíjense ustedes que a lo que queremos ver si es igual, está en función de seno de teta, por lo tanto, por eso vamos a pasar todo a seno y coseno, ¿cierto? El seno de teta es seno de teta partido, perdón, la tangente de teta es seno de teta partido por coseno de teta, por secante de teta, que es 1 partido por coseno de teta, ¿cierto? La secante de teta, más la secante cuadrado de teta, que sería 1 partido por coseno cuadrado de teta. Y si ustedes se fijan, en el denominador nos quedaron puros cosenos al cuadrado de teta. Entonces ponemos coseno cuadrado de teta. Y arriba nos queda seno cuadrado teta menos 2 seno de teta más 1. ¿Ya? ¿Y qué cosa es lo que está acá arriba? ¿Esto será algún cuadrado específico? Seno de teta menos 1. Menos 1, exacto. Exacto. Seno de teta menos 1, ¿cierto? ¿Ya? Voy a borrar arriba para tener más espacio. Y esto que está acá, vamos a seguir acá arriba, es lo mismo que seno de teta menos 1 por seno de teta más 1, ¿cierto? Y en el denominador, fíjense qué cosa es coseno cuadrado de teta, acordándonos que lo podríamos despejar, es 1 menos seno cuadrado de teta, ¿cierto? El coseno cuadrado de teta es 1 menos seno cuadrado de teta. Y esto lo vamos a escribir como 1 más, voy a escribir lo mismo nomás, por seno de teta. Vamos a factorizar por menos 1 mejor ahora. Voy a hacer el ordenadito. Vamos a factorizar por menos 1. Factorizar, no multiplicar, que es distinto. Aquí no estamos cambiando la expresión. Cuando uno multiplica por un número, por una constante, está cambiando la expresión y nosotros no tenemos que cambiarla porque estamos diciendo que esto es igual a esto. ¿Estamos de acuerdo que es lo mismo? Aquí lo único que hicimos acá fue cambiar el orden. Y esto que está acá es una suma por su diferencia, que es 1 más seno teta por 1 menos seno teta. Ya, ¿estamos de acuerdo con eso o no? ¿Estamos de acuerdo?
Ya, ok, gracias. Entonces, esto va a ser igual, se va este con este, y fíjense que nos va a quedar seno, bueno, voy a pasar el signo menos abajo, hacia abajo, se nos queda 1 menos seno de teta, y pasando el signo menos hacia abajo, nos queda seno de teta menos 1. Entonces la pregunta, bueno, perdón, 1 menos seno de teta. Nos quedó lo mismo, parece. Déjenme mirar arriba. Seno de teta menos 1, menos 1, menos... pero se va este también con este, ¿se fijan? Entonces esto va a ser igual a menos 1, que obviamente es distinto de 1 menos seno teta partido por 1 más seno de teta. Y por lo tanto, no se cumple la igualdad. ¿De acuerdo? ¿Ya? Porque nosotros simplificamos todo y nos quedó... a ver, espérense, déjenme revisar acá. Seno de teta menos 1. Aquí me equivoqué. Cometí aquí un error. Ya me acabo de dar cuenta. En realidad, justo en eso estaba pensando. ¿Qué? Justo en eso estaba pensando, de que sí, era igual. ¿Usted se dio cuenta del error también Sí, o no? pero justo lo dijo. Ok. ¿Cuál? Pero dígame dónde. A ver si el error que usted dice es el mismo que tengo yo. Eh, mm, no sé cómo explicárselo, profe. Lo siento. Con lo que tenía escrito recién. Lo No veía importa, claro. no importa, no Pero importa. bueno. Acá está el error. Seno de teta menos 1 al cuadrado es lo mismo que seno de teta menos 1 por seno de teta menos 1. Y yo le puse ahí más 1 y ahí la embarré. ¿Me entiende? Claro, porque seno de teta menos 1 al cuadrado es seno de teta menos 1 por seno de teta menos 1, por lo mismo. Por lo tanto, lo copiamos tal cual, sería seno de teta menos 1 por seno de teta menos 1, pero acá abajo tenemos una suma por su diferencia, que sería 1 más seno de teta por 1 menos seno de teta. Si ustedes se fijan, tenemos cositas parecidas. Vamos a factorizar esta que está acá, un solo factor lo vamos a factorizar por menos 1. Entonces va a ser menos 1 menos seno de teta, partido por seno de teta menos 1, partido por 1 más seno de teta por 1 menos seno de teta. ¿Y qué podemos hacer ahí? Claramente simplificar, ¿no es cierto? Entonces se va a simplificar este con este, y nos va a quedar un signo menos acá adelante, o sea, nos va a quedar 1 menos seno de teta partido por 1 más seno de teta. Por lo tanto, llegamos al otro lado, por lo tanto, la igualdad, la identidad se verifica. ¿De acuerdo? O sea, para cualquier ángulo teta, seno de teta menos secante de teta al cuadrado va a ser igual a 1 menos seno de teta partido por 1 más seno de teta. ¿De acuerdo? ¿Ya? Estas son demostraciones usando todas las fórmulas trigonométricas. ¿Ya? Ya. Ahora vamos a ver las funciones trigonométricas y sus respectivas gráficas. ¿Ya? Acá. ¿Qué cosa? Vamos a definir las funciones trigonométricas. Vamos a ver gráficas de las funciones trigonométricas. Aquí, por ejemplo, si ustedes pinchan esto, de hecho, cuando estén estudiando van a poner la construcción gráfica de la función seno usando GeoGebra, y acá la construcción de la función coseno usando GeoGebra también. Es interesante que se metan en esto porque estas son unas aplicaciones donde si ustedes cambian algunos parámetros, aparece el gráfico al tiro dibujado. ¿Ya? Y eso obviamente, como todo esto es online, a ustedes les favorece. Ajá. Tener a la mano un graficador de cualquier función trigonométrica y de cualquier función en realidad, obvio que les sirve para cualquier evaluación online. ¿Ya? No tienen que estar esforzándose ustedes por hacer la gráfica. Tenemos la función que va a definir a los reales, que va a parar entre el menos 1 y 1, se ve súper chiquitita, de la función seno de x, que es esta que está acá. Seno de 0 es 0, seno de pi es 0, etc. ¿Se fijan? Esta que está acá es la función seno de x. Ojo que la función seno de x es una función que tiene periodo 2pi, o sea, partimos de acá, 1pi, 2pi, y después los siguientes 2pi se repite, los siguientes 2pi
se repite, etcétera, y lo mismo hacia el otro lado. Por eso su periodo es 2pi, ¿ya? La gráfica de la función coseno es similar a esta, pero es distinta, porque obviamente el seno, coseno de 0 es... ¿Cuánto es coseno de 0? Coseno de 0 es 1, ¿de acuerdo? Entonces, esta función coseno de x también tiene periodo 2pi, significa que partimos acá en 0, y llegamos a 2pi y volvemos acá en el punto inicial. Y después se sigue repitiendo hacia la derecha o la izquierda. También tiene periodo 2pi. La gráfica de la función, ¿y la tangente dónde quedó? No pusieron la gráfica de la función tangente. Aquí está la gráfica de la función tangente. Es interesante la gráfica de la función tangente porque se indetermina en varios términos. A ver, fíjense en lo siguiente. La función tangente de x, por definición, tangente de x es lo mismo que seno de x partido por coseno de x, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué nos tenemos que preocupar cuando nosotros vemos el dominio de esta función? Tenemos que preocuparnos que el denominador sea distinto de 0, ¿cierto? Entonces, hay que quitarle al dominio de esta función todos los valores de x tal que coseno de x sea 0. O sea, en el fondo, ¿qué tenemos acá? Tenemos un círculo de radio 1. A ver, acordémonos de este, para dibujarlo más bonito, de cuando nosotros tenemos un círculo unitario. Círculo unitario. Y coseno de qué ángulo, acuérdense que aquí está el 1, aquí está el 1, el menos 1 y el menos 1, ¿cierto? El eje X y este es el eje Y. Acuérdense que el coseno de un ángulo es la proyección del punto sobre el eje X. Entonces, coseno de qué ángulo nos da 0. Fíjense que si uno parte el ángulo de acá y lo cierra acá, sería el ángulo cuando X vale 0 grados, después lo pasamos a radianes, por supuesto. Cuando X vale 0 grados, coseno de 0, esto es 1, no es 0, ¿no es cierto? Así que no habría problema. ¿Qué pasa si tomamos el ángulo que parte de acá y termina acá arriba? O sea, pi medio, o 90 grados. Coseno de 90 grados es la proyección del punto sobre el eje X. Ah, acá es justo en 0, ¿se fijan? O sea que X no puede ser pi medio. ¿De acuerdo? Si nosotros seguimos, partimos de acá y seguimos el ángulo hasta acá, cuando nosotros tenemos un pi medio, 2 pi medio, 3 pi medios, caemos acá, la proyección de este punto sobre el eje X, de nuevo cae en 0, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, si ustedes se van fijando, cuando empezamos a dar todas las vueltas, todos los ángulos, tales que coseno de x nos da 0, son todos los ángulos que tienen estas formas. Fíjense. Déjenme ir a la pizarra para poder explicar mejor esto. Ya vámonos. Estamos viendo nosotros para qué ángulos, para qué valores de x, coseno de x vale 0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todos esos valores de x nosotros tenemos que quitárselos al dominio de la función tangente de x, porque los puntos donde coseno de x nos queda 0, estaríamos dividiendo, perdón, la función tangente de x sería seno de x partido por coseno de x, y estaríamos dividiendo por 0, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, ¿coseno de qué ángulo es 0? Primero, el primer ángulo que encontramos es pi medio, ¿cierto? Pero acá a partir del primer ángulo que es pi medio, fíjense, si nosotros nos movemos un pi, acuérdense que este que está de aquí a acá es pi, ¿sí?
le sumamos pi, de nuevo volvemos a caer en el ángulo de aquí hasta acá, y la proyección de este punto sobre el eje X nos vuelve a dar 0. ¿Qué pasa si después nos movemos otro pi? Volvemos a caer en el de arriba, nos movemos otro pi, caemos en el de abajo, otro pi, ¿se fijan? Por lo tanto, todos los x que tengan la forma pi medio más k por pi, donde k es un número entero, va a cumplir que coseno de x es 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quitarle todos estos números al dominio de la función tangente de x. ¿Ya? Que es lo que está hecho acá. ¿Se fijan? El dominio de la función f, que es la función tangente, son todos los reales, excepto todos los números que tienen esta forma. ¿Ya? Y la tangente tiene periodo pi. ¿Ok? Aquí aparece la gráfica de la función cotangente, la gráfica de la función secante, y acá la gráfica de la función cotangente. ¿Ya? También se le tienen que quitar ciertos valores. Porque acuérdense que la función cotangente la cotangente es coseno de x partido por seno de x, entonces hay que quitarle todos los puntos donde el seno se hace 0. ¿De acuerdo? Ya, ahora vamos a hacer ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3, y algunos de acá, algunos se los voy a hacer yo y otros se los voy a pedir que los trabajen ustedes. Por ejemplo, a ver, el primer ejercicio es un ejercicio que tiene que ver con un triángulo rectángulo. Ya, entonces dice, si cosecante de alfa es igual a menos 5 partido por 2, recordemos qué cosa es la cosecante de alfa. A ver si me deja escribir acá. Me dejaré escribir. Ah, no, mejor. Ah, no, lo escribí con monito. Perdón. Ya voy a volver a escribir la pizarra. O sea, con el... No puedo borrar eso. Ya, después lo borro. A ver, si cosecante de alfa es menos 5 medios, acordémonos qué cosa es la cosecante de alfa. A ver, en un triángulo rectángulo, nosotros vamos a tener, por ejemplo, supongamos que este es el ángulo alfa. La idea en este tipo de ejercicios es que nosotros seamos capaces de escribir un triángulo rectángulo que cumpla con las condiciones dadas. Fíjense que la cosecante de un ángulo, la cosecante es 1 partido por el coseno, perdón, 1 partido por el seno del ángulo. 1 partido por el seno del ángulo. ¿Y qué cosa es el seno del ángulo? Es el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Y esto es lo mismo que hipotenusa partido por el cateto opuesto. Bueno, sale esto en el formulario. Al tiro la cosecante, hipotenusa partido por el cateto opuesto. Entonces, con esta información, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que construir un triángulo base, uno básico, porque hay múltiples, son infinitos los triángulos que cumplen con esta condición, que cumpla con que la hipotenusa, olvídense del signo nos vamos a preocupar después, ¿ya? Que la hipotenusa sea 5 y el cateto opuesto, fíjense, sea 2. El cateto opuesto, el que está enfrente, ¿cierto? Entonces, listo. Consideramos el triangulito más básico, que la hipotenusa sea 5 y el cateto opuesto sea 2. Entonces, ¿cuánto valdría este? Por Pitágoras, nosotros sabemos que esa incógnita al cuadrado más el 2 al cuadrado nos tiene que dar la hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, la incógnita al cuadrado va a ser 25 menos 4, o sea, la incógnita al cuadrado va a ser igual a 25 menos 4, nos queda 21, ¿cierto? ¿Sí? Por lo tanto, la incógnita va a ser igual a la raíz de 21, que no es exacta, pero no importa. Entonces, en vez de este símbolo que está ahí, vamos a poner la raíz de 21. ¿Yo? Raíz de 21. Un ratito más va a escribirlo, raíz de 21. Entonces, dice, calcular las restantes razones trigonométricas. Entonces, yo les voy a calcular el seno, ahí la vamos a escribir. Teniendo el triángulo rectángulo,
Fíjense que al final nos vamos a ocupar del signo. Teniendo el triángulo rectángulo, nosotros sabemos qué cosa. Sabemos que el coseno del ángulo, con otro color para que no se vea todo. Coseno del ángulo es el cateto adyacente partido por la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente a alfa? El cateto que está justo pegadito, o sea, raíz de 21 partido por la hipotenusa. Por lo tanto, el coseno de alfa es esto. ¿Qué cosa es el seno del ángulo? Es el cateto opuesto, que es el que está enfrente, partido por la hipotenusa, ¿cierto? ¿Qué es la secante de alfa? La secante de alfa, que es 1 partido por el coseno de alfa, va a ser la hipotenusa partido por el cateto adyacente. ¿Cuál es la hipotenusa? 5. ¿Cuál es el cateto adyacente al ángulo alfa? Raíz de 21. Uno podría racionalizar así, pero lo vamos a dejar así. ¿Ya? O sea, podría aparecer esto como podría aparecer 5 raíz de 21 partido por 21, ¿cierto? Que sería racionalizando la expresión. Tenemos la cosecante, la tenemos lista, y nos falta la tangente de alfa. La tangente sabemos que es seno partido por coseno, o cateto opuesto partido por cateto adyacente. ¿Cuál es el opuesto? 2 partido por el cateto adyacente, que es raíz de 21. Insisto, también podríamos racionalizar. Y la última, la cotangente. Acordémonos que la cotangente de alfa es el coseno de alfa partido por el seno de alfa. Por lo tanto, es el cateto adyacente partido por el cateto opuesto. El cateto adyacente es raíz de 21 partido por el opuesto, que es 2. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora recién nos vamos a preocupar del signo. ¿Ya? ¿Cómo nos vamos a preocupar del signo? Simplemente acordándonos de nuestro círculo unitario, que nosotros ya habíamos dibujado. No lo puedo correr acá cuando dibujo encima del PDF, así que ustedes imagínense que es un círculo que es simétrico y bonito, ¿ya? Entonces, acordémonos, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. A nosotros nos dicen que el ángulo está en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, acordándonos de ese truco mnemotécnico que uno de ustedes me explicó. Aquí decía respecto de seno, coseno y tangente. Aquí era todos sin tacos, todos sin tacos. ¿Qué significa eso? Que aquí todos son positivos. Todos son positivos. Aquí solo el seno es positivo. Esto es entre el seno, coseno y la tangente nomás. Los otros los tenemos que decir todos sin ta. Aquí solo la tangente es positiva y aquí solo el coseno es positivo. Pensando en eso, como nosotros nos dicen que el ángulo está en el cuarto cuadrante, vean, aquí solo el coseno es positivo. Por lo tanto, ¿qué signo tiene este numerito? Positivo, está correcto. El seno en este cuadrante es positivo o negativo. Negativo, por lo tanto le tenemos que poner un signo menos ahí. La secante, acuérdense que la secante es 1 partido por el coseno de alfa. Si el coseno es positivo, la secante es positiva, así que estaría correcta. Bueno, la cosecante ya estaba lista acá, porque se entregó en el enunciado. La tangente es el seno partido por el coseno. Acuérdense que aquí solo el coseno es positivo, por lo tanto este es negativo. Y la cotangente, que es la misma tangente, pero al revés, digamos, invertida, el recíproco, también es negativo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esos de los signos nos van a aparecer en función de en qué cuadrante nosotros tengamos el ángulo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, estimado? No, profe. Súper. Ya. Sigamos ahora. Verificar la siguiente identidad trigonométrica. Lo que tenemos que hacer acá es, ¿cómo se llama? No sé cómo borrar eso. No sé cómo se borra eso. No puedo borrarlo ya.
la siguiente identidad tenemos que analizar si se cumple o no se cumple, ¿ya? Entonces, de la misma manera que ya lo habíamos hecho antes, vamos a partir, por ejemplo, de acá, y vamos a ver si somos capaces de llegar al otro lado. Al partir de acá, vamos a tener coseno de beta partido por 1 menos seno de beta. Vamos a multiplicar el numerador y el denominador también por un 1 conveniente, que sería 1 más... Voy a ir a la pizarra mejor, ¿ok? Ok. Ya. Vámonos a la pizarra. Estoy pasando todo rápido, como que apurada. Es que hace mucho calor, no sé ustedes si tienen calor, pero estoy achicharrada. Entonces tenemos que ver coseno, este es el ejemplo 2. Tenemos que ver si coseno de beta partido por 1 menos seno de beta es igual a la secante de beta más la tangente de beta. Voy a escribirlo por acá abajo para acordarnos a lo que tenemos que llegar. Secante de beta más la tangente de beta. Entonces, bueno, partimos de esta fracción, pero aquí como que no hay mucho que desarrollar, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a multiplicar por un 1 astuto, que sería siempre tratando de generar la suma por su diferencia para que empiecen a aparecer cosas, ¿de acuerdo? Sería lo de arriba con lo de arriba. Y acá abajo queda una suma por su diferencia, que era lo que estábamos buscando. ¿Cierto? Y esto que es igual va a ser coseno de beta por 1 más seno de beta. Y acá abajo, ¿qué nos queda? Aquí es igual 1 menos seno cuadrado de beta es coseno cuadrado de beta, ¿no es cierto? ¿Sí? Se simplifica este con uno de estos y nos queda 1 más seno de beta partido por coseno de beta, y esto que está acá lo podemos escribir como 1 partido por coseno de beta más seno de beta partido por coseno de beta, ¿cierto? ¿Y qué es esto? La secante de beta. ¿Qué es esto? La tangente de beta. Y listo, llegamos a lo que queríamos probar, por lo tanto se verifica esa igualdad. ¿De acuerdo? Insisto, si uno sospecha que algo no se cumple, ustedes tendrían que haber buscado un ángulo beta y haberlo reemplazado acá en la expresión y probar y mostrar que les queda un número y al otro lado les queda otro número. Y ahí, digamos, ahí estarían probando que la identidad no se verifica, porque se supone que esta identidad se tiene que verificar para todos los ángulos beta que ustedes consideren. ¿Ya? Haga la sustitución tanto. Ya, vamos a ir a la pizarra. Este último ejemplo que me queda, me parece, ¿o no? Ah, sí, esto de acá es pega de ustedes, así que ahí lo voy a hacer trabajar un ratito para que me puedan preguntar si es que se pierden en algún ejercicio. Ya, entonces, tenemos dice en el ejemplo número 3, dice haga la sustitución trigonométrica x igual a por seno de x para x, a por seno de x, para, me imagino que es para x, porque ahí aparece teta, pero debería ser x, porque si no, teta no aparece en ninguna parte. Ah, no, esto es teta, está mal escrito el ejercicio, ahí, eso debe ser teta. ¿Ya? En el apunte para que ustedes lo corrijan, dice, haga la sustitución trigonométrica x igual a por seno de teta, con teta entre menos pi medio y pi medio. Y el a mayor que 0. Y hay que reemplazar en la raíz de a al cuadrado menos x al cuadrado. Y simplificar la expresión. ¿Ya? Entonces vamos simplemente a este ejercicio sencillo. Porque simplemente reemplazamos en vez del x, ponemos eso. Nos queda a cuadrado menos a cuadrado por seno al cuadrado de teta, ¿cierto? ¿Sí?
En vez de la x pusimos a por seno teta. Y esto es lo mismo que la raíz de a cuadrado de 1 menos seno cuadrado teta. Factorizamos por a cuadrado, ¿cierto? Y esto es lo mismo que la raíz de a al cuadrado por, aquí es igual 1 menos seno cuadrado teta, es coseno cuadrado teta, ¿cierto? Ya lo hemos ocupado hartas veces. Y esto va a ser raíz de a cuadrado por la raíz de coseno cuadrado teta. Y esto que es igual, la raíz de a al cuadrado es a, y esto que está acá, coseno teta. Por lo tanto nos quedó que la raíz de a al cuadrado menos x cuadrado reemplazando x por esto, nos queda a por coseno de teta. ¿Ok? ¿Ya? ¿Alguna pregunta, estimados? No, profe. ¿No? ¿Estamos ok? Ya, perfecto. Ya, ahora les voy a dar una sugerencia respecto a los ejercicios que ustedes tienen que calcular alguno de estos sin uso de calculadora. O sea, aquí es igual, por ejemplo, la secante de menos 5 pi. A ver, les voy a hacer uno de cada uno para que tengan un referencia. Por ejemplo, la secante de menos 5 sextos pi, secante. Use la periodicidad del seno y el coseno para obtener lo exacto. Por ejemplo, el seno de 13 bisestos y el otro si tangente de alfa vale 2 y alfa está entre pi y 3 pi medio. Calcular la otra razón. Ah, no, este es igual al otro, no ese no. Y este es el que hicimos juntos. Y el 5 dice, sabiendo que el ángulo beta pertenece al primer cuadrante, y que secante de beta, ese se lo puede hacer yo. Es 2b partido por b, ¿cuál es la expresión que representa la tangente de beta? Ya, vamos a ir a la pizarra. Ah, si ustedes, bueno, ustedes tienen este apunte, así que pueden irlo mirando, digo. Ya. En el primer ejercicio se les pide, no, sin usar calculadora, por supuesto, calcular la secante de menos 5 sextos pi. La secante de un ángulo es 1 partido por el coseno del ángulo. 5 bisestos, ¿cierto? 5 bisestos. Por lo tanto, basta que encontremos el coseno de menos 5 bisestos para que encontremos el valor de esta expresión. Acordamos, lo que podemos usar es ese truco mnemotécnico 0,40, 60, 90, 0,30, 45, 60, 90, 0, 1, 2, 3, 4, partido por 2, ¿no es cierto? En raíz, y ahí arriba está el seno y abajo el coseno, ¿ok? Entonces, la idea es que vamos a utilizar esta nubecita en algún minuto. Visualicemos esto en nuestro amigo el círculo unitario. ¿Ya? Va. Uy, no me deja tomar la... Ya, entonces primero ubiquemos dónde está el 5 pi sexto. Nosotros sabemos que el menos 5 pi sexto. A ver, nosotros sabemos que coseno de menos un ángulo es lo mismo que coseno del ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Todos, ¿no es cierto? Coseno de menos un ángulo es lo mismo que coseno de ángulo. Bueno, aprovechando al tiro, y seno de menos un ángulo es menos seno de un ángulo. Entonces, coseno de menos 5 pi sexto es lo mismo que 1 partido por coseno de 5 pi sextos. ¿Ya? De acuerdo, usando esa. Entonces, vamos a sacar el coseno de 5 pi sextos. Fíjense que pi sextos es 180 dividido por 6, o sea, pi sexto es 30 grados, ¿no es cierto? Entonces, acá en 90 grados hay
un bisexto, dos bisextos, tres bisextos, cuatro bisextos, cinco bisextos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Me siguen la idea? Entonces, 5 bisextos, el ángulo que va de acá a acá. Y claramente, este que está acá es de 30 grados, de bisecto. Vamos a pasar en grados, pero después vamos a hablar en radian, da lo mismo, digamos, el cálculo. Y entonces, el punto P, que corresponde, para que podamos calcular el coseno, corresponde a este punto que está acá. Acordémonos, ¿qué cosa es el coseno de un ángulo? El coseno de un ángulo es la proyección del punto sobre el eje X. O sea, lo que mida este pedacito corresponde al coseno de 5 bisestos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que acá, no sabemos, pero este es 30. Estamos de acuerdo que, así, si esto estuviera bien hecho, este punto se proyecta acá en el primer cuadrante en 30 grados. Por lo tanto, si ustedes se fijan, el valor que está acá es, así como en magnitud, es igual que esta otra. Y esta otra, ¿qué cosa es? Esta que aparece acá abajo corresponde al coseno de 30. ¿Cuánto es coseno de 30? Coseno de 30 es raíz de 3 partido por 3. Por lo tanto, esto va a ser lo mismo que 1 partido por menos. ¿Por qué menos? Porque acuérdense que esta magnitud, en magnitud vale lo mismo que esta, pero como está ubicado a la izquierda del eje X, es un número negativo. Por lo tanto, va a ser menos raíz de 3 partido por 2. ¿Se fijan? Coseno de 30, raíz de 3 partido por 2. O sea que esto es lo mismo que menos 2 partido por raíz de 3, si racionalizamos, por raíz de 3 partido por raíz de 3, esto va a ser igual a menos 2 raíz de 3, menos 2 tercios raíz de 3. Y ese es el final del ejercicio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, podemos decir que secante de menos 5 sextos pi es igual a menos 2 tercios raíz de 3. ¿De acuerdo? ¿Ya? De la misma manera, para encontrar, por ejemplo, el otro que les dije que les iba, el seno de 13 veces bisestos, el bisexto es 180 partido por 6, 30. De nuevo, entonces vamos a nuestro triangulito, a nuestro círculo. Nuestra circunferencia unitaria, en realidad así se llama. Y tenemos seno de 13 bisestos. Entonces uno dice, bisecto, de nuevo, son 30 grados. Entonces ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1. Fíjense que esto es lo mismo que seno de, fíjense que en 13 bisestos, ¿cuántos bisestos hay? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Sería, y esto entero es 2pi. Sería seno de 2pi más un bisexto. Me acordé que esto tenemos que hacerlo con... ¿De acuerdo? Seno de 2pi más bisexto. Seno de la suma de dos ángulos. Fíjense. ¿Y qué cosa es seno de alfa más beta? Por fórmula, mirando el formulario, es seno de alfa coseno beta más coseno de alfa seno beta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a usar esa fórmula. Va a ser seno de 2pi por coseno de pi sexto más coseno de 2pi por seno de pi sexto. ¿Cuánto es seno de 2pi? Seno de 2pi es el ángulo entero, ¿cierto? Es la proyección del punto sobre el eje Y, 0. Este es 0. ¿Cuánto es coseno de 2pi? Coseno de 2pi es 1, porque es la proyección del punto sobre el eje X que está justo en el 1. ¿Cuánto es coseno de pi sexto? Coseno de 30, lo habíamos visto recién, es raíz de 3 partido por 2. ¿Cuánto es seno de 30? Nos devolvemos acá. Seno de 30 es raíz de 1, que es 1 partido por 2. O sea, nos queda 1 medio, más 1 medio. O sea, esto es lo mismo que 1 más raíz de 3 partido por 2. ¿Se entendió? ¿Más o menos? Sí, perfectamente. Y el último, que les voy a hacer yo, es el número 5.
Estos son tareas para ustedes, pero dice que si beta pertenece al primer cuadrante y se tiene que secante de beta es 2b más b partido por b, la pregunta es, represente, en función de b, por supuesto, porque no sabemos cuánto vale b, la tangente de beta. Esto, hay varias maneras de hacerlo, pero la manera más conveniente es acordándonos de nuestro triangulito, de nuestro triángulo rectángulo. ¿Qué es la secante? La secante de un ángulo, supongamos que este sea el ángulo, da lo mismo donde uno ponga el ángulo, lo interesante es que uno tiene que ubicar bien los catetos y todo lo demás. Secante de beta, acordémonos que era 1 partido por coseno de beta, que era hipotenusa, partido por el cateto adyacente. ¿Ya? Entonces en este caso vamos a tener hipotenusa partido por cateto adyacente igual a esto que está acá. Por lo tanto, nosotros podemos considerar que la hipotenusa es 2 más b, que sería en un triángulo el triángulo más básico, y el cateto adyacente a beta lo consideramos como el b. Por lo tanto, nos falta identificar ese. De nuevo, Pitágoras, sabemos que este al cuadrado más este al cuadrado va a ser igual a 2 más b al cuadrado. Por lo tanto, esto al cuadrado va a ser igual a 4 más 4b más b cuadrado menos b cuadrado, ¿no es cierto? Porque este pasó para el otro lado, se nos fue, y la incógnita entonces va a ser la raíz de 4 más 4b, y nosotros podríamos factorizar por 4 adentro, nos quedaría 2 raíz de 1 más b. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este que está acá, este otro cateto, es igual a 2 por raíz de 1 más b. Y ahí estamos listos. ¿Por qué? Porque, ¿qué cosa es la tangente? La tangente es el cateto opuesto partido por el cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto? El que está enfrente. 2 raíz de 1 más b. Y el cateto adyacente es el que está pegadito, que sería b. Por lo tanto, esto que está acá corresponde a la respuesta del ejercicio. ¿Ya? ¿Ok? Ya. ¿Alguna pregunta, estimados? ¿Se puede devolver un poquito, profe, por si? Ah, por supuesto, por favor. supuesto, por supuesto. ¿Ahí? ¿O más? Más para atrás. No, está bien ahí, profe. Espérame un poquitito. Sí, sí, no, tranquilo. Prosiga, por favor. Muchas gracias. Ya, no, quiero saber si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda de lo que vimos hoy día? Con esto hoy día terminamos la materia, ¿de acuerdo? Entonces, como les digo, el jueves, el primer bloque, yo voy a hacer una selección de ejercicios. Yo voy a prepararlo y yo se los voy a explicar. Y el segundo bloque voy a hacer la pregunta, consultas de parte de ustedes. Entonces la idea es que ustedes traigan algunas dudas, algunos ejercicios que quieren que yo resuelva. No me hagan preguntas en general porque no sirve mucho cuando uno responde en general. Más bien traigan dudas concretas. ¿Ya? Y eso sería. Ya, profe, muchas gracias. A ustedes.